Buen día para todos. Quedamos en el capítulo 16, versículo 23. Aarón vendrá a la tienda de la cita y se quitará la vestimenta de lino con las que se vistió cuando entró al santuario y las dejará allí. Dice aquí Rashi, nuestro maestro, afirmaron que este no es el lugar cronológico de este versículo y dieron razón a sus palabras en el Tratado Talmúdico de Yomá. Dijeron que toda esta sesión fue enunciada conforme al orden del servicio sacerdotal del Yom Kippur, excepto por este enunciado en el que habla de la venida del Cohen Gadol, ya que ella tenía lugar después de haber llevado a cabo su propia ofrenda de la sesión y la ofrenda de la sesión del pueblo, así como la quema de las partes designadas del toro y del macho cabrío, las cuales eran llevados a cabo fuera del santuario, vestidos con las vestiduras que contenía oro. Y después de haber realizado estas partes del servicio, el Cohen Gadol se sumergía en la mikve, lavaba sus manos y sus pies, y se quitaba esa vestidura y se ponía la vestimenta blanca de lino, y posteriormente entraba a la tienda de la cita a fin de sacar la paleta en la cual había llevado al saumerio, al lugar santísimo, y el incienso en el cual había puesto el saumerio, con el que había hecho que el saumerio ascendiera en numerada, en el interior lugar del santísimo. Lugar santísimo. Se quitará la vestimenta de lino. Después de haber sacado la paleta y el incensario, se pone entonces la vestidura de oro para realizar el servicio de la ofrenda de la sesión continua del anochecer. El orden de los servicios del Yom Kippur con sus correspondientes mudas de ropa es el siguiente. Primero, la ofrenda de la sesión continua de la mañana con la vestimenta de oro. Segundo, el servicio del novillo y el macho cabrío interiores, así como el sahumerio que era quemado en el incienso con las vestimentas blancas de lino. Tercero, el carnero del Cohen Gadol, el cornero del pueblo y algunas de las ofrendas adicionales que se llaman musaf con las vestiduras de oro. Cuarto, al sacar la paleta y el incensario con la vestimenta de blancas de lino. Quinto, el resto de las ofrendas adicionales, la ofrenda de la sesión continua del anochecer, el sahumerio del santuario que era quemado sobre el altar interior con la vestidura de oro. Y el orden de los versículos conforme al orden del servicio del Yom Kippur es el siguiente: enviará al macho cabrío al desierto, lavará su carne en agua, saldrá y ofrecerá su ofrenda de sesión, y el cebo de la ofrenda de pecado hará que arda enumerada, etc. Y luego se prosigue en los procedimientos indicados en todo el resto de la sección, hasta el versículo después podrá entrar al campamento. Y después de todo esto hay que leer el versículo que comienza con las palabras Aarón vendrá y la dejará allí. Esto enseña que la vestimenta precisa ser guardada para siempre y no podrá utilizar esas mismas 4 vestimentas de lino para otro Yom Kippur. Pero en el tratado del Talmud, en el tratado, es decir, que ningún Kohen Gadol podrá volver a utilizarlas ni siquiera para el Yom Kippur siguiente, y tampoco ningún Kohen común podrá utilizarla durante el resto del periodo del año. Pero en verdad hay una discusión en el Talmud sobre esas vestimentas, si esas vestimentas en verdad se podían utilizar de nuevo o no. Prácticamente había que hacer como dice aquí Rashi trae la segunda opinión, que dice que ser guardadas. ¿Y dónde las guardaban? Precisamente las guardaban debajo de, eh, como toda cosa que tiene santidad, la colocaban debajo de la tierra y la enterraban para que nadie la utilice. Lavará su carne, dice aquí arriba, que el próximo versículo, dice Rashi más arriba, el versículo donde está escrito deberá lavar su carne y vestirlas. Aprendemos que cuando el Cohen Gadol se cambiaba las 8 vestiduras con oro por las 4 vestimentas de blanca de lino, precisaba de la inmersión. Pues es en esta inversión que se quita las vestimentas de oro con las que había realizado el servicio de la ofrenda de la sesión continua de la mañana, y se ponía las vestimentas blancas para realizar el servicio especial del día de Yom Kippur. Y aquí aprendemos que cuando se cambie la vestimenta blanca de lino por la vestimenta de oro, también requiere una inmersión. ¿Quién? Y dice el versículo: lavará la que su carne en agua en el lugar sagrado, es decir, en un lugar consagrado con la misma santidad del atrio del santuario, y dicho lugar estaba en el techo del sitio llamado aposento de Parva. Era el nombre de un mago persa en la época del Segundo Templo. En este lugar Rashi comenta que Parva
fue el que construyó este aposento. Sin embargo, el comentario de Tosafot ahí mismo cita una tradición antigua según el cual el mago Parva tenía tanto deseo de observar el servicio del Kohen Gadol, el Yom Kippur, que construyó un túnel para ello. Habiendo sido descubierto, los Kohanim de guardia lo mataron, pero en honor a su interés fue construido un aposento en el centro, en el segundo templo, al cual le pusieron su nombre. E igualmente las 4 inversiones que constituían una obligación específica del día eran realizadas en ese sitio, pero la primera inversión tenía lugar en el sitio sin consagrar. Para definir lo que aquí se entiende en lugar sagrado, recita el procedimiento de las inversiones del Kohen Gadol en la época del segundo templo. En el templo habían 3 aposentos o cámaras, ¿sí? Grandes aposentos de sal, aposento de parva y aposento de lavadores. Sobre el techo del aposento de parva se localizaba una mikve. Esta era utilizada exclusivamente para las inversiones de Kohen Gadol en Yom Kippur, puesto que éste precisaba sumergirse en un lugar sagrado y este sitio se hallaba dentro del área del templo. Sin embargo, puesto que la primera inversión del día no era exclusiva de Yom Kippur, sino que era realizada diariamente, no tenía lugar ahí, sino fuera del templo, en una mikve situada junto a la puerta del agua y al lado del aposento del Kohen Gadol al sur del atrio. Esta primera inversión no era solo para el Kohen Gadol, sino que era obligatoria para todo Kohen antes de iniciar su servicio del día. Y se pondrá su vestimenta, saldrá y ofrecerá su propia ofrenda de sesión en la ofrenda de sesión del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Dice Rashi, y pondrá su vestidura, es decir, las 8 vestiduras con oro propias del Kohen Gadol, con las cuales realizan su servicio durante todos los días del año. Saldrá del santuario del atrio, ya que ahí estaba el altar de la ofrenda de sesión, y ofrecerá su ofrenda de asesión. Esta ofrenda es la misma que indicaba en la frase, y el carnero que en ofrenda de asesión enunciada más arriba en el versículo que comienza con las palabras: con esto Aarón vendrá. Y la ofrenda de asesión del pueblo, esta ofrenda es la misma que indica la frase y un carnero en ofrenda de asesión enunciada más arriba en el versículo que comienza con las palabras: y la asamblea de los hijos de Israel. Seguimos, y el cebo de la ofrenda de pecado hará quedar denumerada sobre el altar. La persona que envía el macho cabrío a Azazel deberá sumergir su vestimenta y lavar su sangre en agua. Después podrá entrar al campamento. El cebo de la ofrenda de pecado, es decir, las partes designadas del novillo y el macho cabrío. Ahora hará quedar denumerada sobre el altar exterior. Pues acerca del altar interior explícitamente está escrito: no ofrecerá sobre el sahumerio extraño ofrenda de asesión u oblación. Seguimos, el novillo de ofrenda de pecado y el macho cabrío de ofrenda de pecado, cuya sangre ha sido traída para hacer expiación en el santuario. Aquí dice Rashi: al santuario y al interior mismo del lugar santísimo. Alguien los sacará fuera del campamento y quemará al fuego sus pieles, sus carnes y sus desechos. La persona que los queme deberá sumergir su vestimenta y lavar su carne en agua. Después podrá entrar al campamento. Esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el séptimo mes, en el 10º día del mes, afligirán sus cuerpos y no realizarán ninguna labor, tanto el nativo como el prosélito que habita entre ustedes. Prosélito es el converso. Pues en este día él hará expiación por ustedes a fin de purificarlos. De todos sus pecados delante del Eterno serán purificados. En un Shabbat de reposo completo, es un Shabbat de reposo completo para ustedes, y afligirán sus cuerpos en estatuto perpetuo. En este caso, Shabbat quiere decir kiluquero, es un día festivo, no es un día normal. El Cohen que haya sido ungido o que haya sido investido para oficiar el lugar de su padre hará expiación, ¿sí? Se pondrá vestimenta de lino, las vestimentas sagradas, traerá expiación sobre el lugar santísimo y sobre la tienda de la cita, y el altar traerá expiación, y sobre los Kohaní y sobre todo el pueblo de la asamblea traerá expiación. Esto será para ustedes un estatuto perpetuo a fin de traer expiación sobre los hijos de Israel y por todos sus pecados una vez al año. Y él hizo conforme a lo que el Eterno ordenó a Moshe. Vamos a ver, dice aquí Rashi: el Cohen que haya sido ungido se hará expiación. Esta expiación de Yom Kippur únicamente es válida cuando es realizada por el Cohen Gadol, puesto que todas estas sesiones ha sido anunciada explícitamente acerca de Aarón. Era necesario que aquí la Torá declarase que con respecto al Cohen Gadol, que en el futuro ocupe su lugar, que será igual que Aarón, en el sentido de que él también deberá llevar a cabo
el servicio de Yom Kippur. O que haya sido investido, dice Rashi, basándome exclusivamente en la frase anterior, únicamente sé que el Cohen Gadol no fue ungido con el aceite de la unción, podrá realizar el servicio de Yom Kippur, pero de donde se aprende que el Cohen Gadol incrementado en vestiduras también podrá realizar el servicio de Yom Kippur. Para indicar eso, la Torá declara aquí, o que haya sido investido para ministrar un lugar de su padre. La designación de incrementos en vestiduras se refiere a todos los Kohanim Gdolim que ofrecían desde el reinado de Yoshayahu en adelante, ya que en sus días se ocultó la redoma del aceite de la unción que existía de la época de Moshe, con la cual él hacía Meshijá todas las cosas, y también el Kohen Gadol, pero cuando se acabó y no había, entonces ¿cómo se proclamaba el Cohen? Se proclamaba a través de las vestiduras. Eso es lo que quiere decir allí. Para oficiar en lugar de su padre, esta frase fue anunciada para enseñar que si el hijo Cohen Gadol ante Dios es capaz de llenar el lugar de su padre, tiene procedencia sobre cualquier otro hombre para ocupar dicho puesto. Y él hizo conforme con el Eterno ordenó. Esta frase quiere decir que cuando llegó Yom Kippur, Aarón desempeñó el servicio del día conforme a este orden. Y la Torá enfatiza aquí con el propósito de elogiar a Aarón, pues él no se vestía con las vestiduras sacerdotales para exhibir su grandeza personal, sino que solo lo hacía como alguien que cumple el decreto del soberano. Muy interesante. Y con esto terminamos el capítulo número 16 para empezar el capítulo número 17. Seguimos. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, les dirá esto lo que el Eterno ha ordenado para decir, cualquier hombre de la casa de Israel que degolle un toro, un cordero o una cabra en el campamento, o que degolle fuera del campamento o la entrada de la tienda de la cita, no lo traiga para ofrecerlo en ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno. Le será considerado como sangre. A ese hombre sangre ha derramado, y ese hombre será cortado en el medio de su pueblo. Esto es con el propósito de que los hijos de Israel traigan los sacrificios que ellos degüellan a campo abierto, para que los traigan al Eterno a la entrada de la tienda de la cita al Cohen, y los degollará como sacrificio de ofrenda de paz al Eterno. Dice aquí el de buey, el toro y un cordero. Este versículo habla solamente acerca de animales que hayan sido consagrados para ofrenda, puesto que a continuación se declara para ofrecerlo en la ofrenda. En el campamento, es decir, fuera del atrio del tabernáculo, será considerado como sangre, es decir, que será considerado como alguien que derrama la sangre de un ser humano, por lo cual paga con su propia vida. La razón de ello es que al primer hombre, Adán, no se le permitió matar a ningún animal para comer su carne. En aquella época, matar a un animal era casi equivalente a matar a un ser humano. Posteriormente, Noah y a su descendencia le fue concedido el permiso para matar y comer animales, y es por eso que desde entonces está permitido derramar su sangre. Sin embargo, este permiso fue dado con la condición de hacerlo tal como lo estipula la Torah. Por ello, en un caso en donde se ha hecho la contravención a la ley de la Torah, como en este caso, el degollar un animal consagrado fuera del atrio, el permiso deja de ser operante y la situación se vuelve equivalente a la que había en la época de Adán. Entonces quiere decir de que aquí en verdad, aquí vamos a ver de que todo lo que tiene prohibición ¿cómo es que se llama? De degollar todo tipo de animal fuera del atrio. Y eso contrae una pena de caret. Y ellos, para poder comer carne, ellos tenían que sacrificarlo como un eshlamim. Solamente el eshlamim podían traerlo para comerlo. Tenían que hacerlo, sacrificarlo como un animal de Kodesh, en forma de shlamim, y así ellos recibían la comida, la carne, y podían comer carne. Pero no como hoy en día, que la persona, si quiere comer comida que no es consagrada, puede matar al animal y puede comer. Eso solamente se hizo cuando Dios dijo eso, solamente cuando iban a entrar de nuevo, cuando iban a entrar a la tierra de Israel. Sangre derramada. Esta frase fue anunciada para incluir en el castigo al que arroje la sangre de una ofrenda fuera del atrio del templo del tabernáculo, que ellos degüellan. Esta frase quiere decir
que ellos tienen la costumbre de degollar. El Cohen arrojará la sangre sobre el altar del Eterno en la entrada de la tienda de la cita y quemará enumerada el cebo como fragancia placentera al Eterno para que ya no degüellen su sacrificio a los demonios tras de quienes ellos se descarrían. Esto será para ellos estatuto perpetuo para sus generaciones. Dice aquí los demonios, en este caso la expresión de los demonios, que se refiere a los demonios. La ofrezca una ofrenda a sesión. Este pasaje fue anunciado para hacer que quema los órganos de una ofrenda fuera de la área del templo, que se hace igualmente culpable al que degüelle una ofrenda fuera de área del templo. Esto indica que si una persona degolló una ofrenda y su compañero ofreció los órganos, ambos serán culpables. Y no traigan a la entrada a la tienda de la cita a fin de realizar su servicio al Eterno. Dicho hombre será cortado de su pueblo. Será cortado, eso quiere decir que su descendencia será cortada y sus días serán cortados. Y el castigo aquí es de Karet, que Rashi quiere decir que si la persona tiene hijos, estos morirán y ella misma morirá prematuramente, prematuramente, dice aquí. Cualquier hombre de la casa de Israel y de prosélito que habite entre ellos, que consuma cualquier sangre, yo pondré mis semblantes contra el arma consumidora de sangre y la cortaré en medio de su pueblo. Cualquier sangre, puesto que más adelante se declara que la sangre es la que hace expiación por el alma, se podría haber pensado que únicamente se hará culpable un transgresor. Vamos a seguir porque no terminamos todo el capítulo. Cualquier sangre, puesto que más adelante se declara que la sangre es la que hace expiación por el alma, sí, se podría haber pensado que únicamente será culpable de transgredir esta porción, esta prohibición tratándose de la sangre de ofrenda consagrada, para indicar que no es así. Este versículo enfatiza cualquier sangre. Yo pondré mi semblante, esta frase quiere decir dirigiré hacia él mi atención, me desocuparé de todos mis demás asuntos y me encargaré de él para castigarlos. En la mayoría de los casos, el término panai significa mi rostro o mi semblante. Aquí Rashi parece entenderlo de otro modo, aunque el sentido de su comentario no resulta claro. Seguimos. Pues el alma de los seres vivos está en la sangre, y yo la he dado para ustedes sobre el altar a fin de hacer expiación por sus almas, ya que es la sangre la que hace expiación por el alma. Dice aquí, esta frase quiere decir que el alma de toda criatura depende de la sangre. Por eso es que se ha decretado que sea puesta sobre el altar para que haya expiación por el alma del ser humano, que venga el alma de un animal y haga expiación por el alma de un ser humano. ¿Okay? Seguimos. Por ello yo he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona entre ustedes consumirá sangre. Fue anunciada para advertir a los adultos con respecto a los menores también, de que tienen que tener mucho cuidado con esa prohibición. Y el prosélito que habita entre ustedes no consumirá sangre. Cualquier hombre de los hijos de Israel o del prosélito que habite entre ellos, que case una presa de animal terrestre o ave que sea combustible, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. Que case, dice aquí, basado en este pasaje, solo sé que el mandamiento de cubrir la sangre se aplica a un individuo de que caza un animal salvaje. Pero de dónde aprendo que también el que se aplica a los animales ya cazados, como los gansos y las gallinas. Para indicar esto, este versículo dice presa. Esto implica que la prohibición que aplica en cualquier circunstancia que un animal esté preso del ser humano, siendo así porque se declara que case, para enseñar que solamente hay que comer carne con esta preparación. Seguimos. Cualquier hombre de los hijos de Israel o el prosélito que habite entre ellos, que case una presa animal terrestre o ave que sean combustible, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra.
que sea combustible. Esto excluye a los animales impuros. ¿Okay? Su vida es, pues la vida de todo ser, su vida es su sangre. Por eso yo digo, a lo mejor, dice aquí, es decir, la sangre constituye para él un bien, ya que la vida depende de la sangre. Seguimos. Pues la vida de todo ser, de todo ser, su vida es su sangre. Por eso yo digo que a los hijos de Israel no consumirán la sangre de ningún ser, ya que la vida es de todo ser es su sangre. Cualquiera que la consuma será cortado. Estamos hablando incluso de animales, obviamente de animales por lo que se come. Esto quiere decir que la vida es la sangre. Que consuma que cualquier persona que consuma un cadáver sin degollar o un animal leccionado, ya sea un nativo o un prosélito, deberá sumergir su vestimenta y lavarse en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer y luego se volverá puro. Pero si no sumerge, ¿qué? Pero si no sumerge su vestimenta y no va a su carne y no lava su carne, entonces portará su iniquidad. Vamos a ver lo que nos dice Rashi aquí también. Portará su iniquidad, dice Rashi, si es que come Si es que come lo que ha sido consagrado o entra al templo, quedará sujeto al castigo de Caret por esta impureza, al igual que todas las demás impurezas. Y no la de su carne, entonces portará su iniquidad. Dice, por no sumergir su cuerpo en la migbe es castigado con Caret, pero por no sumergir su ropa solamente es castigado con azotes. Con esto hemos terminado el capítulo 17, para empezar el versículo 28, que tenga un buen día.